¿Cuándo comienza la vida humana? ¿Por qué la vida humana? Es hora de que sepamos esta verdad que sigue siendo un misterio. ¿El aborto es un asesinato? ¿Es un crimen? ¿Es un pecado? Un crimen es una violación de una ley hecha por el hombre. El pecado es transgresión de la ley de Dios. La ley de Dios define el bien como opuesto al mal. Las leyes legisladas humanamente no siempre hacen eso. Algunas cosas pueden ser pecado que no son un crimen en las leyes hechas por el hombre. Pero las leyes hechas por el hombre incluso han hecho de la obediencia a la ley superior de Dios un crimen, punible con la muerte. Por ejemplo, el Concilio de la Odisea en el año 363 después de Cristo promulgó una ley impuesta por el gobierno romano. Los cristianos no deben judaizar descansando el sábado, sino que deben trabajar en ese día, más bien honrando el día del Señor. Si se encontraba que alguno estaba judaizando por descansar en el día de reposo, debía ser declarado anatema de Cristo. Esto fue interpretado por el gobierno como un crimen y a menudo se castigaba con la muerte. Sin embargo, la ley de Dios manda: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Pero en el juicio final, cada individuo será juzgado y sentenciado de acuerdo con la ley de Dios, independientemente de lo que haya hecho, la aceptación humana general o lo que se haya convertido en una ley humana. Toda la controversia sobre el aborto gira en torno a la pregunta: ¿cuándo comienza la vida humana? ¿Dónde comenzó la vida humana por primera vez? Comenzó cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Génesis 2:7. Dios había dicho: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios está compuesto de espíritu. Dios es espíritu, Juan 4:24. Pero el hombre fue hecho de la tierra, de la materia. El propósito de Dios es reproducirse a sí mismo a través del hombre que está formado de materia o sustancia. Dios crea en un sistema de dualidad. El hombre fue hecho primero de materia, la tierra. La segunda etapa de la creación del hombre exige convertirlo en un ser espiritual santo y justo como un hijo de Dios. Por lo tanto, el propósito final de Dios es reproducirse a sí mismo, y Dios no solo está formado y compuesto de espíritu, sino que tiene un carácter espiritual perfecto y justo. La creación espiritual de Dios implica el desarrollo, con el consentimiento del hombre en esta vida física, del carácter justo de Dios. Para reproducirse, Dios se propuso que el hombre se reprodujera físicamente, así como Dios se reproduce espiritualmente. El uno es el tipo del otro. La vida humana comenzó por primera vez con la creación del primer hombre, Adán, mediante un proceso de reproducción. La vida humana ha continuado desde esa vida original y se transmite de generación en generación. Dios le dijo al primer hombre, Adán: fructificad y multiplicaos y henchid la tierra. Génesis 1:28. El hombre debía reproducirse físicamente, en otras palabras, continuar esa vida humana de generación en generación. Pero el hombre no pudo hacer eso. Ningún hombre ha sido jamás capaz de reproducirse a sí mismo por sí mismo. Así que Dios realizó una operación. Puso al hombre en un sueño profundo, lo que hoy llamaríamos anestesia, y lo operó extrayendo una de las costillas del hombre, de la cual hizo una mujer. La mujer no fue hecha del polvo de la tierra. La mujer fue hecha primero del hombre. Los dos, el hombre y la mujer, se convirtieron en uno. ¿Cómo se convirtieron los dos en uno? Se convirtieron en una sola familia humana. Una familia está compuesta por dos o más. Se reprodujeron, tuvieron hijos y la familia aumentó. Esa familia original, por el proceso de reproducción humana, ha ido aumentando durante 6.000 años hasta que hoy en día somos unos 4 billones y 3/4 de humanos poblando la Tierra. La vida humana en cada ser humano comenzó a partir de la vida humana que Dios creó en Adán. Incluso la vida de Eva vino de Adán. Cada vida humana desde entonces es una continuación de ese mismo tipo de vida humana reproducida continuamente según su tipo.
Esta reproducción humana fue el tipo exacto de reproducción divina mediante la cual Dios se está reproduciendo a sí mismo. La reproducción humana comenzó con el primer ser humano, el hombre Adán. La reproducción divina ha comenzado con el segundo Adán, Jesucristo. Jesús fue engendrado y nacido como ser humano, tal como lo han sido todos los humanos, excepto que Dios era su Padre, y por lo tanto uno de sus nombres es Emmanuel, que significa Dios con nosotros, o Dios en la carne humana. Por lo tanto, Jesucristo fue humano, nacido de la Virgen humana María, pero también fue Dios, engendrado por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios realmente fertilizó o impartió vida a un óvulo en el vientre de la Virgen María. Ahora, examine la reproducción humana. La vida humana comienza a partir de un óvulo o un óvulo producido a través de un ovario en la futura madre humana. Este óvulo por sí mismo solo tiene una vida muy temporal, cuestión de días. A menos que sea fertilizado por un espermatozoide del cuerpo del macho, pronto morirá. El óvulo femenino tiene aproximadamente el tamaño de una punta de alfiler. No la cabeza, sino la diminuta punta de un alfiler, apenas lo suficientemente grande como para verse a simple vista. El espermatozoide masculino que le fertilizará es la célula más pequeña del cuerpo humano, solo una 50ª parte del tamaño del óvulo. En el óvulo femenino hay un núcleo aún más pequeño. Una vez que el espermatozoide masculino penetra y entra en el óvulo, se une inmediatamente con el núcleo. En ese instante la vida humana ha comenzado. Este comienzo mismo de la vida humana es el tipo exacto del comienzo de la vida divina. Jesús dijo que había venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Juan 10:10. Estaba hablando del hecho de que había venido para que pudiéramos tener una vida divina e inmortal, que sería una vida mucho más abundante que esta frágil vida humana. Jesús dijo al comienzo de su ministerio en la tierra: edificaré mi iglesia. Mateo 16:18. Jesús escogió y llamó a 12 discípulos para que se les enseñaran las buenas nuevas o el evangelio del reino de Dios, los seres del reino de Dios que reinarán sobre todas las naciones de esta tierra, comenzando con la segunda venida de Cristo. Ahora, considere cuidadosamente este hecho. La reproducción humana es el tipo exacto de reproducción divina. En cada ser humano hay espíritu humano. El cerebro humano, como han aprendido los científicos en la nueva ciencia de la investigación del cerebro, difiere poco del cerebro animal. Sin embargo, aprendemos de muchas escrituras de la Biblia que en cada cerebro humano reside un espíritu humano. Este espíritu faculta al cerebro físico con el intelecto, lo que hace la gran diferencia entre la capacidad humana para pensar, razonar, adquirir conocimientos, tener un sentido de los valores espirituales que los animales no poseen. Un factor que ha desconcertado a los científicos humanos, especialmente en la nueva ciencia de la investigación del cerebro, es lo que constituye la increíble diferencia entre la gran producción del cerebro humano en comparación con el cerebro animal. No pueden explicarlo en términos físicos, y la mayoría se niega obstinadamente a aceptar la verdad tal como es en términos espirituales. La mayoría de los científicos, al parecer, se niegan a aceptar la existencia del espíritu. Esa misma negativa provocó el desarrollo de la imaginación humana de la teoría de la evolución. La evolución es la explicación del ateo y del agnóstico de la presencia de la creación física sin la preexistencia del gran espíritu sobrenatural creador que es Dios. La Santa Biblia es la palabra del Dios creador. En ella, Dios, que conoce las racionalizaciones y los razonamientos de la mente humana separada de Él, dice de estos escépticos incrédulos: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, ni tampoco puede conocerlas, porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios 2:14. La mente que rechaza a Dios, por lo tanto, será incapaz de comprender lo que sigue en este personal.
En la comparación de la reproducción humana con la reproducción divina, cada ser humano es un óvulo. Cada uno de nosotros podría ser llamado un óvulo espiritual. Cada uno tiene una vida útil limitada en promedio de aproximadamente 72 o 73 años en la actualidad. A menos que seamos fertilizados dentro de un lapso de vida por el esperma masculino espiritual, que es el Espíritu Santo del mismo cuerpo de Dios el Padre, cada uno de nosotros perecerá. Entonces, ¿cómo comienza la vida divina? Jesús había enseñado y entrenado a los apóstoles originales durante unos 3 años y medio. Eran, por así decirlo, óvulos espirituales. Ellos no recibieron el espermatozoide espiritual de Dios el Padre hasta después del sacrificio, resurrección y ascensión al cielo de Cristo. El día de Pentecostés, el Espíritu Santo vino y entró en los discípulos reunidos, todos unánimes. Este espermatozoide divino del cuerpo de Dios el Padre era el Espíritu Santo, el muy divino Espíritu de Dios que imparte vida. Naturalmente, al entrar en los apóstoles, este espíritu pasó inmediatamente al núcleo de lo humano, que es la mente. Allí se unió al espíritu humano que había sido parte del ser humano desde la concepción humana. Así, a los humanos que recibieron el Espíritu Santo de Dios se les impartió la vida divina de Dios. Así se convirtieron en los hijos engendrados de Dios. Cuando el Espíritu Santo entra en la mente humana, une la mente humana con la mente de Dios. El espíritu humano imparte capacidad para adquirir conocimientos físicos y materiales infinitamente superiores a los adquiridos por el cerebro animal. También imparte al cerebro físico conceptos espirituales limitados del bien en oposición al mal, aunque en el nivel espiritual humano. Sin embargo, con la adición del divino Espíritu de Dios a este espíritu humano, la mente humana es capaz de adquirir el conocimiento espiritual de los propósitos, caminos y objetivos de Dios. El espíritu humano no puede ver, pensar, oír o permitirse el proceso de razonamiento. Es el cerebro el que ve a través del ojo, escucha a través del oído y piensa y razona a medida que el espíritu humano lo faculta en el proceso de razonamiento y pensamiento. Sin embargo, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. Este conocimiento espiritual cada vez más profundo de los propósitos y planes de Dios y de la justicia de Dios se puede adquirir solo mediante la adición del Espíritu Santo de Dios uniéndose con el espíritu humano del hombre. En ese día de Pentecostés del año 31 después de Cristo, en la misma fundación de la Iglesia de Dios, este divino Espíritu de Dios entró en los creyentes allí reunidos en Jerusalén. El punto que quiero señalar en este momento es que en este momento de la concepción divina, la recepción del Espíritu Santo, se convirtieron en hijos de Dios, aunque todavía no habían nacido. El esperma divino del Espíritu Santo había entrado en el óvulo humano, por así decirlo, y había tenido lugar la concepción divina. El espermatozoide humano que entra en el óvulo humano constituye la concepción humana. El óvulo humano, entonces fertilizado a partir de ese instante, es médicamente llamado embrión. Después de algunas semanas, a medida que crece gradualmente hasta adoptar una forma humana, se le llama feto. Esta etapa de crecimiento y desarrollo se llama gestación. Este es el tipo preciso de concepción espiritual y el periodo cristiano de crecimiento espiritual en gracia y conocimiento espiritual. Segunda de Pedro 3:18. La Biblia llama a la Iglesia de Dios la madre de todos nosotros, que somos los hijos engendrados de Dios. La Iglesia, como madre espiritual, alimenta espiritualmente a los cristianos convertidos dentro de ella, los protege de las falsas enseñanzas y caminos y los lleva a un periodo espiritual de gestación, listos para nacer espiritualmente por una resurrección, a la venida de Cristo, un cambio instantáneo de humano a mortal a Dios divino en el reino de Dios. La reproducción de la vida humana es el tipo exacto de reproducción espiritual. Nuestra pregunta es, ¿cuándo comienza la vida humana? La vida humana en general comenzó con la creación de Adán.
Él solo fue creado especialmente. Todos los demás humanos han sido reproducidos desde Adán. Este proceso reproductivo fue diseñado por el mismo Dios que diseñó el proceso reproductivo espiritual mediante el cual Dios se está reproduciendo a sí mismo. Una vida humana comienza primero en cada ser humano individual, así que la vida divina comienza con una concepción espiritual cuando el Espíritu Santo entra por primera vez en el ser humano. Ahora bien, ¿cuándo comienza la vida divina? ¿Cuándo se convierte uno en cristiano? En Romanos 8:9, el que ha recibido el Espíritu Santo es de Cristo. El que no tiene el Espíritu de Dios no es ninguno de los suyos, no es un cristiano. Y versículo 11, si el Espíritu Santo mora en uno, nacerá inmortal. En el versículo 14, todos los que son guiados por el Espíritu Santo que mora en ellos, ya son, durante esta vida cristiana, este periodo de gestación espiritual, hijos de Dios, aunque todavía no han nacido espiritualmente. Son hijos engendrados de Dios. En 1 de Juan 3, 1, 2, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y ahora en esta vida cristiana humana, aún no nacidos, en etapa de gestación, somos hijos de Dios. Sin embargo, todavía no aparecemos visiblemente como seremos cuando nazcamos. En el instante de la concepción física, el embrión y semanas después el feto es ya hijo de sus padres. No es solo y solamente un trozo de tejido fetal, como argumentan los abortistas en su intento de justificar el asesinato humano. Desde el instante de la concepción existe una vida humana. Matar o destruir deliberadamente esa vida humana, dice el gran legislador y juez supremo, es asesinato, punible con la muerte eterna y definitiva. Independientemente de los abogados humanos, los tribunales humanos, los jueces humanos o incluso los jueces de la Corte Suprema, el aborto es un acto de asesinato, en desafío al Supremo Dios Todopoderoso. Y aquellos que lo cometan y lo ordenan, o legalmente por la ley del hombre lo autoricen, serán considerados en desacato de este Tribunal Supremo del cielo y responsables ante ese gran juez supremo. Dios Todopoderoso me ha llamado y autorizado a clamar en fuerza y no parar y mostrar a nuestro pueblo sus pecados. Si obedeciéramos las leyes de Dios, evitaríamos un mundo lleno de sufrimiento, angustia y frustración impotente. Las leyes de Dios son el camino a la paz, a la felicidad, al gozo, a los logros que hacen la vida plena, placentera y abundante. Dios dice, herencia del Eterno son los hijos. Salmo 127:3. La relación familiar humana es una de las bendiciones supremas que Dios ha dado a la humanidad. Qué tragedia que la humanidad rebelde haya despreciado, abandonado y privado de las maravillosas bendiciones y felicidad que un Dios amoroso ha hecho posible. Sin embargo, la conclusión final de toda la historia de la vida humana es esta. Cuando la humanidad haya logrado desdeñar y repudiar toda bendición y se haya llevado al borde mismo de la extinción total de la raza humana a través de la propia vida nuclear y de otro tipo del hombre, destruyendo las invenciones, el misericordioso Dios eterno intervendrá y finalmente anunciará la vida eterna feliz, pacífica y abrumadoramente satisfactoria en el glorioso reino de Dios.